Imaginen por un momento padecer una enfermedad terminal. La eutanasia es una práctica para inducir la muerte en casos donde las personas estén sufriendo mucho. Un término que genera muchas controversias. Su definición parte de dos términos: eu, que significa buena, que proviene del griego, y thanatos, que significa muerte. Si construimos ese concepto, se diría buena muerte, o como lo conocen hoy en día, una muerte digna. Existen dos tipos de eutanasia: la eutanasia activa, que es cuando se inyecta una solución letal que termina en la muerte del paciente, y la eutanasia pasiva, que es cuando los doctores suspenden todo tratamiento o sustraen cualquier equipo médico que sostiene la vida del paciente. En tal sentido, los medios de comunicación siempre han visto esto como un tema de relevancia. ¿Por qué? Porque nacen temas y discusiones tanto morales, religiosas y científicas de que si es correcto o no es correcto la práctica de la eutanasia. Entre los casos emblemáticos de la eutanasia tenemos el caso del señor Ramón Sampedro en 1998. El señor Ramón Sampedro, practicando apnea en 1968, sufrió un accidente que lo dejó tetrapléjico. Dicha lucha por conseguir la eutanasia lo llevó a escribir un libro llamado Cartas desde el infierno, que inspiró una película que ganó el Oscar llamada Mar Adentro. Finalmente, en 1998 consiguió que se le diera la oportunidad a practicarse la eutanasia. Posteriormente tenemos en 2014 el caso de Brittany Maynard en Estados Unidos. Brittany fue una joven de 29 años que se le fue diagnosticado un cáncer cerebral. Brittany fue una de las primeras en levantar la bandera de la eutanasia en Estados Unidos, lucha que la llevó durante muchos años hasta que en el estado de Oregon consiguió que le practicaran por vía de la inyección letal una eutanasia. Como último caso, hay un caso que científicamente lo posicionan los medios como eutanasia, pero los hechos relevantes descubrieron que no es un caso de eutanasia. El caso de Noah Pothoven de Países Bajos en 2019. Noah Pothoven sufría de depresión y trastornos postraumáticos a raíz de abusos sexuales. Noah escribió un libro llamado El Veneno para narrar todos los sucesos que padecía dicha joven. Noah decidió, por eso es que es la diferencia entre los casos anteriores, privarse de comida y bebida para poder llegar así a la muerte. Los investigadores post su muerte investigaron a través de entrevistas y análisis de que Noah no fue una eutanasia, porque Noah tuvo la ayuda de sus padres para privarse tanto del alimento y de la bebida y así conseguir su muerte. El tratamiento mediático de estos casos, vemos que hay aciertos y desaciertos. El primer acierto fue la capacidad de visibilizar estos casos. Si la prensa y los medios de comunicación de esas épocas no hubieran dado a conocer esos casos, muchos hoy no nos haríamos las preguntas de lo correcto o lo incorrecto en torno a la eutanasia. Le dieron voz a un tema que la gente era tabú. Hablar sobre la muerte o dignificar una forma de morir distinta a la natural era un tema que no se discutía. Los desaciertos del sensacionalismo. La prensa, en vez de ir directamente a culturizar o a enseñar, se fueron por el lado del morbo, el lado de construir narrativas del por qué o el qué de dichas decisiones. Y por último, la falta de tacto, de sensibilidad de los medios, porque es difícil plantear de forma correcta lo positivo de la eutanasia o lo positivo en cada caso,
porque cada persona tiene un prisma para determinar si es correcto o no es correcto la eutanasia, si es una idea práctica o simplemente es una vía de escape para las personas que tienen esos pacientes. Entonces, en ese dilema, en esa discusión, los medios de comunicación muchas veces pierden la sensibilidad. El tratamiento informativo de estas noticias debe partir primero del testimonial. Tenemos que ir con el paciente a hablar con él, a conocerlo, a entrevistarlo y ver cuál es su cuadro frente a la realidad social. Segundo, el tema jurídico. No podemos plantear casos a los medios de comunicación de eutanasia si no sabemos la legalidad del mismo, porque hay países donde la eutanasia, además de ser un tema tabú, es algo totalmente ilegal y estaríamos cayendo en delitos al comunicar o auspiciar prácticas que son contrarias a derechos en distintos países. Después está que debatamos lo que son los derechos individuales, que si las personas tienen o no derecho de elegir sobre sí mismas sus destinos, es decir, en esas discusiones cabe lo que son las experimentaciones, la eutanasia y entre otros factores en donde la individualidad nace y parte en las discusiones. Segundo, la parte médica. Tenemos que como medios de comunicación lograr trabajar de que los médicos en los sistemas de salud, los sistemas de fármacos, indican si es pertinente o no es pertinente el criterio de la eutanasia. Segundo, la parte de comparar. ¿Cómo han trabajado los demás países o los demás medios el tema de la eutanasia y cómo se la han presentado al público en general? Y como último punto, en los enfoques periodísticos está el debate social. Hay que ir a las calles siempre a tomar la opinión de las personas en cuanto a este tema, ya que es altamente polémico y altamente cuestionable según los enfoques morales, filosóficos y religiosos. Para finalizar, quiero expresar mi punto de vista sobre el tema. La eutanasia es muy controversial porque nos plantea situaciones frente a los retos médicos y a los retos sentimentales. Podemos nosotros desaferrarnos de un familiar cuando está en situaciones de cama, en situaciones que significan dolencia tanto para esa persona como para nosotros. Yo pienso en oportunidades que sí, pero creo que públicamente esa es una decisión tan privada que no se debe comentar a los medios de comunicación porque son objeto a juicio. ¿Por qué son juzgados? Porque hay personas que dicen que absolutamente y únicamente Dios puede elegir esa situación. Pero si Dios nos dio la capacidad de construir esas herramientas y esos procesos, también deberíamos entender que Dios nos está dando la oportunidad y el derecho de dignificar esa etapa de la vida como es la muerte. Porque el mismo Jesucristo creía en la reencarnación, es decir, de que la muerte no es el final sino un nuevo comienzo. Y esa es la reflexión que quiero dejar para todos. Quien les habló, Ernesto José Pastor. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Yanneris Narváez y les hablaré sobre esa relación que existe entre los medios de comunicación y en donde es importante mantener esa ética tanto moral y pienso que son temas que deben ser abordados con una gran sensibilidad y también una responsabilidad por cada uno de los medios. La eutanasia es un tema que es sumamente delicado y también puede ser controversial. Involucra decisiones que tienen profundas implicaciones tanto para un individuo o tanto para una sociedad. La eutanasia es un tema, como mencioné anteriormente, que es sumamente complejo, que suscita una amplia gama de opiniones, de emociones en una sociedad. Tanto de una perspectiva ética y moral, la discusión sobre la eutanasia plantea dilemas profundos relacionados con la dignidad humana, el sufrimiento y el papel también que tiene la medicina en la atención al final de la vida. Personalmente, creo que la eutanasia es un tema que debe ser abordado con un profundo respeto por la vida y la dignidad de cada individuo. Si bien entiendo también esos argumentos a favor de la eutanasia, especialmente cuando son enfermedades terminales, cuando hay un dolor intolerante,
Y en última instancia creo que la discusión sobre la eutanasia nos invita también a reflexionar sobre el valor y también sobre esa fragilidad de la vida humana, así como sobre la importancia de respetar la autonomía y la dignidad de cada individuo. Y es fundamental abordar este tema con una gran sensibilidad y una gran empatía, y los medios de comunicación tienen esa responsabilidad de tratar el tema de la eutanasia de una manera ética y moralmente responsable. Esto implica proporcionar una cobertura equilibrada y completa que refleje esa diversidad de perspectivas y también de opiniones sobre el tema, respetando la dignidad y los derechos de las personas involucradas. Y es crucial que los medios eviten sensacionalizar o proporcionar información que sea precisa o contextualizada, que permita que la audiencia comprenda los diversos aspectos médicos, legales, éticos y emociones que se ven en estos casos. Además, los medios deben ser conscientes del impacto de su cobertura, puede tener una percepción al público de la eutanasia y el debate social en torno a este tema, y también puede promover a la reflexión sobre las personas que deciden tomar esta decisión. Y en resumen, los medios de comunicación tienen el poder y así también la responsabilidad de influir en la percepción y comprensión de la eutanasia en la sociedad. Por lo tanto, creo que es fundamental que aborden este tema con una sensibilidad y una objetividad, respetando siempre los valores éticos y morales que guían esas decisiones sobre el cuidado y la dignidad al final de cada una de las personas que deciden tomar esta decisión. Muchísimas gracias. Hola, que les habla Gabriel Fenmayor. Continuando con el hilo explicativo de mis compañeros, ahora hablaremos sobre la representación social de la eutanasia a través de los medios de comunicación. Y es que los medios juegan un rol importante en cómo se percibe un tema complejo como la eutanasia, ¿ok? Y es que a través de su cobertura puede influir en la construcción de una u otra representación social, ya sean ejemplos. En el caso de la víctima, al analizar o al enfatizar los sufrimientos del paciente, se correría el riesgo de presentarlo como un sujeto pasivo de padecimiento, ya aquellos que juzgan o hacen un prejuicio de egoísmo, ¿no? Al igual que los héroes de la causa. Sobre todo en casos emblemáticos, se les puede retratar heroizados, obviando su perspectiva personal sobre lo que representa la muerte. También puede reflejarse o verse como un acto de libertad si solo se resalta el derecho a decidir del paciente. Claro, se soslayan otras implicaciones bioéticas, ¿no? También se puede ver como una falta de alternativas, en caso de padecimientos terminales. Al no contextualizar adecuadamente la situación médica, se puede sugerir que la eutanasia es la única salida. Y por último, y no menos importante, es el tabú social. Y es que los medios también tienen la capacidad de presentar la eutanasia como un tema, digamos que estigmatizado, del que no se habla. Con esto quiero decir que para una representación justa, los medios deben evitar estas simplificaciones y reflejar complejamente, digamos que, las múltiples facetas que involucra la eutanasia como un problema social. ¿Ok? Ahora, pasemos a otro tema que tiene que ver también con el tema de la eutanasia y los medios, y es su influencia en los medios de la opinión pública sobre la eutanasia. Y señores, al ser un actor clave en la esfera discursiva, la cobertura periodística sobre la eutanasia incide directamente en la opinión pública sobre este asunto. Y quiero reflejar varios ítems. Por ejemplo, si se presentan casos desde un único enfoque, ejemplos solo de derechos, digamos de esta forma, puede sesgar la visión ciudadana hacia esa perspectiva. Al igual que al simplificar posturas encontradas, se correría el riesgo de polarizar las posiciones a favor o en contra sin matices. También, al no contextualizar adecuadamente, se puede influir en la comprensión, digamos que parcial o errónea, que tiene la gente sobre la eutanasia.
Otro sería que si solo cubre casos extremos, se dificulta la empatía hacia, digamos que, otras realidades como el sufrimiento crónico. Yo creo que otro de los matices sería que al asociarle siempre a la muerte se invisibiliza su, ¿cómo lo digo? Su vínculo también como la vida y dignidad humana. Y creo que no sería llamativo, pero un tratamiento estigmatizante puede alimentar prejuicios en sectores de digamos que de la población. Esto quiere decir que, por lo tanto, los medios deben, yo digo, siempre asumir una gran responsabilidad en orientar un debate público constructivo sobre este derecho, desde un enfoque de respeto a la pluralidad. ¿Ok? Ahora, en otro tema. Diferencias en la cobertura según tipos de medios. Y es que los distintos medios de comunicación suelen adoptar enfoques divergentes en sus coberturas sobre lo que es la eutanasia y en función de sus características. Primero, la prensa escrita. Esto permitiendo mayor contextualización y análisis de la arista del debate, y sin embargo a veces recurre a titulares muy amarillistas, ya sea como medios de radio que debe sintetizar la información, por lo que es proclive a simplificar posturas, y esto no obstante programas temáticos abordan el tema con mucho rigor. Mediante la televisión, bueno, esto facilita el testimonio directo, pero también puede caer en la banalización al usar un lenguaje más coloquial y exhibicionista. En algo que es muy llamativo, pero los medios digitales también propician un intercambio más plural al admitir comentarios, pero su moderación es, digamos que, insuficiente, lo que alienta siempre a noticias falsas. Al igual que las redes sociales, este hecho de permite que se tergiversen estos tipos de contenidos a hacer memes o hacer cosas muy malas, pues. Entonces es importante que cada medio asuma un rol activo en aportar miradas diversas, contextualizadas y, digamos que, fundadas sobre esta temática compleja para, digamos que, orientar adecuadamente a la audiencia, ¿no? Y no menos importante, ya para culminar, que las conclusiones, de acuerdo a la importancia del enfoque constructivo en los medios, es que de esta exposición, de lo que hemos narrado desde mi compañero Ernesto y Yagneri, es que se puedan desprender algunas conclusiones claves sobre la relación entre medios de comunicación y la eutanasia. Y es que, al ser un tema ético y social, es un tema delicado que requiere un tratamiento periodístico muy responsable. Y no obstante, los medios deben equilibrar todos los enfoques sin sesgo alguno, ¿no? Contextualizando, digamos que, cada caso con sus matices. Además que deben evitar ese sensacionalismo y representaciones simplistas que tergiversen la realidad compleja de lo que viene siendo la eutanasia. Cabe destacar que es fundamental ponderar las diversas posturas a favor y en contra desde un enfoque, digamos que, constructivo, y de respeto a todas las partes, por lo cual su cobertura, digamos que, influye decisivamente en la comprensión ciudadana, por lo que debe asumir, pienso, con rigor su rol de, digamos que, de orientación en un debate ético de esta envergadura, ¿no? Y además que con su trato del tema se pudiera fomentar o disipar prejuicios en torno a opciones vitales como la eutanasia. Por esto que, para una conclusión, los medios tienen la gran responsabilidad ética de promover un análisis fundado, matizado y plural sobre este asunto que involucra fundamentalmente al ser humano. Así que muchas gracias, y esta fue nuestra presentación sobre lo que es la eutanasia y los medios de comunicación.